En el número 37 de la actual calle de Brasil, en el centro histórico, justo enfrente de lo que fueron los sepulcros del magnífico convento de Santo Domingo, se encuentra la última morada de una de las mujeres más importantes de nuestra historia. Me refiero al periodo independentista Leona Vicario, esta mujer que por antonomasia es una de las más luchadoras y de las mujeres que más convicciones mostraron en ese momento de autonomía y de lucha. A pesar de que incluso le cuestionan en vida que lo hizo todo por una actitud romanesca, diría Lucas Alamán, no. Leona Vicario hace por México todo lo que hizo por convicción. A la temprana edad de 18 años, Leona queda huérfana. Sus padres mueren de una de las múltiples epidemias que azotaban la Ciudad de México. Hereda un importante caudal que será administrado por su tío, un notario muy importante de la ciudad, a quien también llegará a trabajar al despacho, un joven que compartirá y le cambiará la vida a Leona. Me refiero a Andrés Quintana Roo. Juntos serán perseguidos a partir de 1813 por esas tropas realistas que querían extirpar el movimiento independentista. Leona participará incluso como periodista, pues sus letras las plasma en periódicos insurgentes, a los que también con su dinero apoyará para comprar tinta, para tener tipos. Es el apoyo que dará de ese momento que conoce la autonomía que busca ese movimiento. Leona, a partir de ese momento, su vida cambia, será trepidante, perseguida, y cuando termina todo ese episodio ya en el México independiente, la consumación de la independencia, años después le será reconocido y le será devuelto ese capital para que pueda vivir los últimos años. Es una mujer importantísima que a partir de 1925 reposan sus restos en la columna de la Independencia, y en 1948 su nombre está inscrito en oro en el Congreso de la Unión. Ya estamos aquí en el estudio con la muy grata compañía de la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Al contrario, estoy muy contenta de estar aquí contigo, Isabel. Muchas gracias. Y hablar de un personaje que sentimos que conocemos muy bien, porque además este año, o el año pasado, fue el año de Leona Vicario, personaje importantísimo de la independencia. Realmente fue la mujer que con su, digamos, caudal económico apoya la insurgencia. Provenía de un lugar en donde no se esperaba que hiciera eso y sin embargo se anima a hacerlo. Después hubo en su vida muchísimas vicisitudes, incluso ya cuando había ganado el movimiento independentista, sufre también que Lucas Alamán denota en ella: lo que tú hiciste fue por amor y no por patriotismo. Una vida impresionante y muy interesante, Patricia. Sí, así es. Tenemos que recordar que el proceso independentista de nuestro país, a diferencia de los de América del Sur, por ejemplo, fue encabezado por un cura ilustrado que va a hacer una verdadera revolución popular. Va a abolir la esclavitud por vez primera en el continente americano. Solamente se había hecho esto en Haití en 1804, y eso implica que toda la población va a movilizarse. Sale con un puñado de gente de Dolores y cuando llega a Celaya ya tiene 40,000 almas. Increíble, claro. Entonces, desde luego que las mujeres participaron activamente en todo el proceso, y pues las mujeres de las clases populares fueron las que alimentaron, curaron, enterraron a los muertos, sí, fueron espías, fueron botín de guerra, violadas y ejecutadas, sí, por el ejército realista, y también hubo las que tomaron las armas. Pero la historiografía, desde las primeras crónicas, solamente ha recogido a las mujeres de élite. Totalmente. Como Josefa Ortiz, que no sé por qué le ponen de Domínguez, porque no se usaba en ese momento. Es como si dijéramos Leona Vicario de Quintana Roo. Totalmente. Nunca sí, se ha dicho,
pero bueno, a pobre Josefa le endilgan el de Domínguez. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Leona, desde luego Gertrudis Bocanegra, en la zona Mariana de Rodríguez del Toro. Y pues la Güera Rodríguez, También. todas de élite. Pero evidentemente de todas, la que ha tenido más reconocimientos ha sido Leona. Hay que recordar que Saltillo, la ciudad de Saltillo, llevó su nombre en 1828, que los restos de Leona son los únicos de una mujer que están en el que mal llamamos Ángel de la Independencia, porque es una victoria alada, sí. ¿Verdad? Una victoria alada. Y desde luego, pues el 2020 fue el año de Leona Vicario. Desde antes se hizo en la Plaza de Santa Catarina, muy cerca de donde murió, en la calle de Brasil, una escultura de ella, y ahora tenemos otra en el Paseo de las Mujeres Ilustres, ¿verdad? De las heroínas. ¿Y a qué se debe? A que ella siguió con su activismo después del proceso independentista. Así es. A diferencia de Josefa, que hizo un acto muy importante, porque si Josefa no logra avisarles a los primeros líderes insurgentes que van a ser aprendidos, pues simplemente no hubiera iniciado el movimiento de independencia como se dio. Claro. Y hubiera iniciado de otra parte, en otra forma, porque había ya un gran descontento. Claro. Pero eso hizo Josefa. Claro, y toman acción Josefa y muchas otras mujeres, como también la Güera, con estas tertulias desde lo privado, empiezan todas estas reuniones y estas conspiraciones y todo este malestar que incluso vemos en 1808, ¿no? Con la primera intentona de esta autonomía. Yo siempre que doy un poco de antecedentes, la expulsión de los jesuitas, las reformas borbónicas, a lo que voy es que ya había una población arraigada, una población que sentían que ya habían pasado muchas generaciones y esto ya era muy distinto a lo peninsular. Ese arraigo tenía Leona también. Claro. Hay que recordar que a lo largo de todos los 300 años de la vida de la Nueva España hubo levantamientos de los pueblos indígenas. O sea, a veces la gente piensa, llegaron con 16 caballos y tomaron el Imperio Mexica. No, bueno, se tardó 2 años en llegar a tomar el Imperio Mexica, que por otra parte lo tomó también gracias a las 17 epidemias que vinieron con los europeos, de las cuales la de viruela fue letal. Letal. Y la ayuda de otros pueblos prehispánicos también. Sí, que esto también sucede en otras partes. En todas, totalmente. En el Imperio Romano, en fin, todas, en todas absolutamente, partes. Claro. Pero bueno, tenemos ese antecedente, tenemos el arraigo, como tú dices, de los nacidos en estas tierras que sienten que tienen más derecho que los que vienen desde la península para tener los más altos cargos. Sin duda. Y desde luego todo va a estallar por varias razones. Había dicho Revillagigedo cuando estalló la Revolución Francesa que solamente habría un estallido social si la población indígena carecía de su alimento básico, que era el maíz, por ejemplo. Claro. Y esto va a suceder porque va a haber sequías, además de que la corona española se involucra en una serie de guerras, entre otras, a ayudar a la independencia de las 13 colonias inglesas, que pues el conde de Aranda dijo que había sido un error garrafal. Claro. Y todo esto va a detonar cuando viene la crisis de la monarquía española. Sí, invasión. En que no se había estudiado bien a Manuel Godoy. Hay una excelente biografía que salió hace poco en España, viendo cómo Manuel Godoy hizo una serie de medidas que afectaban a la nobleza y por eso se usaron a Fernando VII para que le quitara el trono a su padre. Y hay que leer las cartas de Carlos IV pidiéndole su intervención a Napoleón. Increíble, claro. Diciéndole que se pone en sus manos. Y viene la invasión. Y bueno, pues vienen los franceses, la guerra de la independencia,
de los españoles de Francia, y como Hidalgo les dice, a ver, porque ustedes no quieren ser gobernados por los franceses y sí quieren venir a gobernarnos a nosotros. Y luego viene la represión al movimiento autonomista criollo pacífico. Se desencadena todo el proceso, y en este proceso las mujeres de élite que tienen ya este sentimiento de arraigo al que tú hacías alusión, pues van a colaborar, y Leona va a colaborar pues con los guadalupes, dando mensajes, además que muestra su gran cultura porque les pone Telémaco, Robinson, Lavoisier, todos los autores, bueno, los personajes de sus novelas que ella había leído, que nos hablan de que tenía pues una instrucción, una cultura y una instrucción. Por su nivel alto. Claro, porque además, hablando un poco de esta biografía, ella nace en 1789 en la Ciudad de México, y de pronto queremos como almibarar un poco la historia, que es una huérfana. Sí, pero no, porque es tomada bajo la tutela de su tío. Un abogado importante. Pomposo el apellido, literal. De San Salvador. De San Salvador, nada más y nada menos. Y entonces ella tendrá acceso a todas esas ideas y también a ese sentimiento, no nada más de autonomía, sino de representatividad. Porque lo que buscaban en un inicio, no se sabía que el movimiento independentista de Hidalgo, que comentabas en un principio del programa, iba a volverse popular. Lo que se buscaba era una representatividad, un poco lo que buscaba también el espíritu gaditano en España. Y sin embargo aquí se desata el frenesí, se desata algo que nunca más iba a volverse a parar, y ella lo entiende muy bien. Y esa situación privilegiada, de algún modo, también se vincula con su vida personal. Conocerá a un muy joven yucateco, Andrés Quintana Roo, abogado, que llega a trabajar con su tío. Ya lo había, exacto, lo conoció en el bufete, y Leona va a ser una mujer de mucho carácter. Ella llegó a decir que se llamaba Leona y quería vivir libre como una fiera. Y en efecto va a tener muchos desplantes que otras mujeres, bueno, Gertrudis la ejecutaron, pues Mariana estuvo en la cárcel con su esposo hasta que se termina la guerra, mientras que Leona sí va, y bueno, se ha considerado por algunas autoras, algunas colegas, la primera periodista mexicana, porque publica mensajes en clave en el Ilustrador Americano, porque lleva a la imprenta cuando se escapa de la cárcel. Los tipos, la tinta. Exacto. Patricia, te interrumpo en este momento. Vámonos a una pausa y regresamos a seguir hablando de Leona Vicario y sin duda de Josefa y todas esas mujeres que participaron en nuestra independencia. Con el levantamiento de Dolores, el movimiento a favor de la independencia se transforma. Las grandes masas trabajadoras entran en escena. La opresión a la que estaban sometidas, su miseria e incultura, su falta de organización, convierten su movimiento en súbito, anárquico y explosivo. Al llamamiento de Hidalgo, pronto responden centenares de campesinos de las aldeas vecinas a Dolores. Conforme el grupo avanza hacia San Miguel, los labradores, peones de haciendas o miembros de las comunidades indias se van juntando. Se arman con garrotes, hondas y machetes tras el sacerdote iluminado. Todo el pueblo bajo se une a las masas rebeldes. Forma grandes columnas rudimentariamente armadas. Los intentos de Allende por introducir en ellas disciplina y orden militares fracasan. Cerca de la capital, en el Monte de las Cruces, las tropas españolas enviadas de México hacen frente a la turba. Después de la sangrienta batalla, los restos de la guarnición europea tienen que huir a México en espera del asalto final. El camino de la capital está abierto. La revolución parece al filo del triunfo. Pero la multitud insurgente ha sufrido grandes pérdidas, está agotada y carece de pertrechos. Del norte viene un ejército realista comandado por Félix María Calleja, que podría atacarla en unos días. Sea por estas razones de orden militar, sea por el temor del sacerdote a la violencia y al saqueo de la capital por parte de la plebe, Hidalgo decide no atacarla.
Estamos de regreso aquí nuevamente con la doctora Patricia Galeana y estamos hablando de una mujer fundamental en el movimiento de independencia, en ese nuevo vuelo que tuvo nuestra nación, una mujer que empeña vida, caudal, entraña, y comentábamos al inicio que en 1830 Lucas Alamán le cuestiona: Leona, entraste a la lucha por amor, por un tema romántico, romanesco, le pone el adjetivo, porque fuiste detrás de Andrés. Andrés Quintana Roo, efectivamente, eran muy jóvenes los dos, y sin embargo lo que los mueve es esto que platicábamos antes de que fuéramos a corte. Mujeres que empeñaron no nada más las ideas, sino, imagínate lo que estábamos contando, salir con la tinta que utilizaban para estos periódicos de denuncia, para estos periódicos que te iba la vida encima, porque tenías a toda la corona en tu contra, era so pena de muerte, ¿no? Entonces no se jugaban cualquier cosa, y ella lo hace. Su primera hija nacerá en una cueva. Que Patricia. esto lo difundieron muchísimo en el Bicentenario. Claro. Y la verdad, yo pensaba, bueno, cualquier mujer del campo va a decir, ay, bueno, ¿y eso? Exacto. ¿Eso qué tiene de mérito? O sea, pero para una mujer yo voy caminando claro, en la milpa y voy a parir ahí donde me toca, claro, ¿no? pero de dónde venía, de dónde provenía bueno, Leona. por ser una mujer adinerada, Exacto. en fin, ¿no? Exacto. Pero yo creo que este tema de la polémica le da mucha visibilidad, y es un tema político. Sí. Porque, pues recordemos que lamentablemente en la Constitución de 1824, de la primera Constitución de la vida independiente, porque hay que recordar que en 14 hubo el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en cuya elaboración tuvo una participación muy importante Andrés Quintana Roo. Claro. Pero ya en la Constitución Federal se establece un federalismo al estilo de Estados Unidos, con un régimen presidencial, periodo de 4 años, y vicepresidente. Complicado tema después. Esto va a traer muchísimos conflictos. Así es. Porque imaginen ustedes que el que sacaba más votos, siempre fue la elección indirecta, obviamente, sí, quedaba como presidente, y su rival, el que había quedado en segundo lugar, el vicepresidente. El adversario político. Entonces hacía todo lo que podía para derrocarlo. Bueno, Nicolás Bravo le sublevó a Victoria, Guerrero lo sometió, y pues la sucesión de Victoria es complicadísima, no tenemos tiempo para explicar tiempos todo. terribles los que se vivieron. Pero se desconoció a Gómez Pedraza, llegó Guerrero, pero su vicepresidente era Anastasio Bustamante. Sí. Entonces viene la ruptura, obviamente, entre ellos, el levantamiento de uno en contra del otro, y después de Guerrero de tomar las armas para someterlo directamente. En conclusión, Anastasio Bustamante va a hacerse de la presidencia y acabará mandando matar, esa es la realidad, a Vicente Guerrero. Así es. Y esto lo denuncia Andrés Quintana Roo. Entonces le llegan a Andrés Quintana Roo amenazas de muerte. Y entonces sale Leona a la palestra a decir que va a responsabilizar al presidente Bustamante de cualquier cosa que le pase a su esposo. Así es. Y es entonces cuando Lucas Alamán, que era una especie de jefe de gabinete, aunque no había esa forma. No era de título, pero lo ejercía. Lo ejercía un personaje que fue pues ministro de Asuntos Interiores y Exteriores varias veces, pues va a desacreditar a Leona, diciendo que ella, como todas las mujeres, lo único que buscaban era irse con sus novios, en pocas palabras. Claro. Entonces, la defensa de Leona es muy bonita, es de mucha entereza, y les dice además que las mujeres no solamente tenemos el mismo afán por ser libres y por la grandeza de nuestra patria, sino que además todos nuestros esfuerzos y todos los esfuerzos de ellas eran desinteresados, porque ellas no podían tener el poder.
En cambio los hombres sí. Claro. Entonces esto la hace pues ser la mujer que, como decíamos, pues tuvo una mayor visibilidad y tuvo pues todos los reconocimientos. Hay que recordar que cuando ella muere, su cortejo fúnebre pues lo preside Antonio López de Santana en una de sus tantas entradas y salidas de la presidencia. Sí. Claro, y esto que mencionas, Patricia, una mujer que contesta de una manera tan pues apasionada, pero no apasionada en el sentido romántico, sino apasionada a querer a la patria, amar a la patria, y será eso lo que la hará una mujer que, sin hacer una biografía almibarada, es una hija de esta historia nuestra, es una hija de la historia. Permíteme una pequeña pausa, acompáñenos, vamos a ver una cápsula para seguir descubriendo a esta valerosa mujer de la independencia, Leona Vicario. En cualquier época, la situación de las mujeres ha sido y es reflejo de la sociedad en la que viven y, al mismo tiempo, determinante del desarrollo de las relaciones sociales. En la Nueva España se proclamaban valores, se exaltaban virtudes y se proponían modelos que pretendían propiciar el recogimiento, el apego al hogar y el rechazo de las diversiones y actividades profanas. La legislación establecía claramente las limitaciones impuestas a solteras y casadas, siempre sometidas, al menos formalmente, a sus respectivos padres, hermanos, maridos o tutores. Las importantes variaciones demográficas, cuantitativas y cualitativas, políticas, económicas y sociales que se produjeron a lo largo de 3 siglos repercutieron en las actitudes ante la vida y en el trato entre los habitantes de la Nueva España. El sacrosanto principio de la autoridad masculina no solo se mantuvo como reminiscencia de tiempos pasados, y aún durante el siglo XIX se difundió entre los grupos populares y se consolidó en una forma de machismo que menospreciaba la capacidad femenina para asumir responsabilidades. Las mismas enérgicas señoras que administraron sus negocios y las mismas resignadas trabajadoras que mantuvieron precariamente a sus familias, inculcaron en sus hijas la sumisión hacia los varones y la creencia de que, si había un hombre en la familia, todos vivirían mejor. Estamos de regreso en esta segunda temporada de Vindictas Históricas, hablando de Leona Vicario con una invitada de lujo. Muchísimas gracias, Patricia Galeana, directora también del Museo de la Mujer. No dejemos de visitar este magnífico ejemplo de lo que las mujeres hemos hecho. Las mujeres siempre hemos estado presentes en nuestra historia y no siempre visibilizadas. Por eso es importante hablar de esto. Y por eso, importante, déjame comentarte a ti y a todo el público, que cuando íbamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, hubo un anuncio de que se iban a recuperar todos los inmuebles históricos. Entonces yo hice todas las gestiones para que en la casa de Leona Vicario se ubicara el Museo de la Mujer. Bueno. ¿Por qué? Porque esa casa, que está en Brasil, ahí a media cuadra de la Plaza de Santo Domingo, para que ustedes lo ubiquen y ojalá la vayan a visitar y vayan a visitar el Museo de la Mujer, que está a la vuelta en Bolivia 17, pues déjenme decirles que fue el primer reconocimiento que el Congreso de la Vida Independiente de México hizo a una mujer. Le dio ese inmueble, bueno, que es una cochera de las cocheras de la Inquisición, que es el Palacio de Medicina, era la Inquisición, y ahí vivió hasta su muerte. También se le dio una hacienda en los llanos de Apan. Así es. En retribución a que, además de que ella había dado recursos para la causa, todos los demás se los habían incautado en el gobierno realista. Claro, y cuando es descubierta, porque no hemos hablado de este pasaje también muy conocido, que ella escapa disfrazada de una mujer negra junto con las tinas de tinta y demás. En ese momento también Andrés verá la vida de Leona en peligro junto con Genoveva y buscarán el indulto. Una vez que tienen el indulto en tantas idas y venidas,
no les dan, digamos, no les regresan este capital de 85,000 pesos que se hablaba en ese momento y vivirán en Toluca de manera apacible. Después de todo lo que habían pasado, me imagino que les ha de haber venido absolutamente bien. Cuando vienen allá a la Ciudad de México, ¿tú te imaginas, Patricia, ser testigo de toda esa pues, evolución de las facciones, de las logias masónicas que se convertirán en estos partidos políticos, de todas estas guerras intestinas que una mala semilla de Poinsett va sembrando y van sembrando por un lado los escoceses, pero los yorquinos? Tenemos esa gran admiración también por el proyecto estadounidense y empezamos nuestro vuelo como nación. Ella fue testigo y participa de todo esto que nos estás contando, que se asesina también a Guerrero, pero Guerrero dio un golpe de Estado. Será testigo de esos primeros años de esta casa que estás hablando tú en el centro histórico. Bueno, en realidad, sí es testigo de todo esto. Yo no estaría de acuerdo con que Guerrero dio un golpe de Estado. Ok. Gómez Pedraza dice lo contrario, diría lo contrario, bueno, pero Pues sí, pero pues Gómez Pedraza era el rival político, claro, ¿no? Entonces claro. Se decían muchas cosas. Así es. Como se siguen diciendo hasta la fecha. No hemos cambiado nada entre en eso. las cuestiones políticas Así y es. las candidaturas. Pero lo que fue una lástima es que no se ubicara en ese inmueble el Museo de la Mujer. Claro, claro. Porque llegó un momento en que la esposa del presidente en turno se quería adueñar del proyecto del museo. Lo tuvimos que ir a registrar por derechos de autor. En 2011 es cuando se inaugura. Exactamente, se inauguró en 2011, sí. Pero todo el proceso fue anterior, o sea, habíamos pensado. Por supuesto. Yo luché por tener una sede 15 años, claro. Porque yo había presentado este proyecto en Naciones Unidas, después aquí la legislatura del entonces Distrito Federal lo había apoyado, un punto de acuerdo del Senado. Todo el mundo me decía qué maravilla, que claro. Sí, pero bueno, ¿y dónde lo ponemos? ¿No? ¿Dónde? Claro, porque justo estamos conmemorando los 70 años del sufragio femenino, 17 de octubre de 1953, y el primer museo de la mujer en el mundo es en Alemania, 1981. México tocaba también, entonces te aplaudo enormemente esta iniciativa y lograrlo. Bueno, y además, a diferencia de los museos que existen en América Latina, este es el único que hace una revisión de la historia de México desde los pueblos originarios hasta la cuarta ola del feminismo interrumpida en la pandemia. Absoluto. Y ahí está, desde luego, la Sala de las Mujeres Insurgentes, dedicada, desde luego, a todas estas mujeres que, en efecto, muchas dieron su vida. Exacto. Y otras dieron todos sus recursos y estuvieron a punto también de perder la vida por una causa en la que creyeron, y me gustó mucho lo que dijiste, por ese sentimiento de arraigo. Así es. A esta tierra. Patricia, muchísimas gracias. Qué charla más agradable. Hablar de una mujer arraigada, hablar de todo esto que hemos hecho las mujeres siempre presentes en nuestra historia. Que deje de ser invisible, que deje de ser una historia olvidada. Absolutamente. Muchas gracias. Y justo eso es lo que buscamos en Vindictas Históricas en esta segunda temporada. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.